Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto Político. Este espacio que tenemos para usted abierto a la crítica, al debate, al análisis y a la discusión de los temas más controversiales, polémicos e importantes que semana a semana acontecen en el mundo, en México y por supuesto en nuestro bellísimo Yucatán. Esta noche me da muchísimo gusto presentar al maestro en Derecho Internacional, Jorge Aguilar Castellanos. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Bienvenido. Tony. Y como todos los jueves, Jorge Sánchez Reyes. ¿Cómo estás? Bien, Tony, buenas noches al público en casita. Jorge, buenas noches. Buenas noches, por Jorge. acompañarnos y bueno, para hablar acerca de los temas importantes de esta semana. Claro que sí. Y bueno, los temas, tendríamos que empezar por decir que hoy comienza la cumbre mundial de los premios Nobel de la Paz, que se van a celebrar en Mérida, Yucatán. Que van a ser del 19 al 22 y pues mañana contaremos con la visita del presidente que va a hacer la inauguración. Pero antes, ¿qué les parece si hablamos del primer grito de independencia del presidente? ¿Primero o tercero? Es el primero. El primero. Porque ya decía tercero. No, ese es el tercero del tercer informe, que para los efectos... Del año. Sí, el presidente lo maneja como casi el tercer informe, más sin embargo, pues este es el primer Un error allá, pero es el primero. Es el primer grito de independencia del gobierno del presidente y pues como tema será que, me pareció diferente, austero. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a empezar contigo, Jorge. Este primer grito, ¿cómo tú lo viste? Bueno, Andrés Manuel López Obrador siempre ha planteado estos juegos con los signos, la simbología. ¿Y cuál es la comparación con los gritos que daba el anterior presidente de la República, Peña Nieto? Creo que el tema es la austeridad, cómo un presidente se ve de manera sobria con la primera dama, o que ella dice que no le gusta que le digan primera dama, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez, y todo esto que está alrededor. O sea, no veíamos antes de llegar a la ventana final de Palacio Nacional una serie de lambiscones, toda esta gente que está alrededor del presidente tratándole de saludar, empresarios, periodistas, hombres acaudalados en este país y también extranjeros estaban alrededor del presidente. Ahora no, vimos esa sala vacía. Abajo en Palacio estaba el gabinete y sus esposas con una celebración modesta, con comida típica mexicana, y esto de la relación del presidente con el pueblo. Abajo en la plancha, el Zócalo, la Plaza Constitución, la gente estaba... Yo no había visto un grito tan concurrido, tan feliz la gente. El sistema de seguridad afuera de la Plaza Constitución, no habían estos militares alrededor, cercos de seguridad de manera estrepitosa, no sé. Ahora había, sí, seguridad, pero la mínima, no como habíamos visto en los otros gritos. Yo creo que la legitimidad del presidente de la República se vio en el primer grito. Habría que evaluar los demás gritos, cómo va avanzando el gobierno, pero ahora lo que se ve es un pueblo con un presidente que lo quiere. No hubo láser en los ojos al presidente, no hubo fuera Peña, no hubo todo esto que siempre acompañaba los gritos por el encono que había de la población hacia su presidente. Ahora vemos una correlación entre el pueblo y el presidente, diciéndole, y además conmoviendo. Yo veía en las redes sociales cómo la gente estaba feliz, contenta de estos vivas de Andrés Manuel, generando a la gente ese patriotismo que se había perdido, ¿no? Yo creo que en síntesis lo que quiere plantear Andrés Manuel es que esta es la cuarta transformación, la independencia, el proceso de la reforma y la revolución fueron las tres primeras grandes transformaciones y ahora empieza la cuarta transformación. El reto es gigantesco, pero hay buenos bríos para el presidente de la República, ¿no? Jorge, del grito había mucha expectativa acerca de estos 20 vivas que se anunciaron, pero pues fallaron los pronósticos de los que dijeron que iban a gritar.
viva Cuba, viva Venezuela, viva Bartlett, viva Cárdenas, viva Claro. la cuarta transformación. Eso iba a poner de pelos de punta a prácticamente no solo al país, sino a la comunidad internacional que está en México y pues a los inversionistas extranjeros que invierten su capital en nuestro país. Y gracias a Dios pues no sucedió esta situación. Y coincido con muchas cosas de las que dijo Jorge del día del grito que dio el presidente Andrés Manuel. Fue un acto bastante solemne, impresionó de que no hubiera toda esa comitiva o todos esos lambiscones, como dijo, tratando de saludar al presidente en el trayecto al balcón presidencial para dar el grito. No veías a tantos periodistas, solo era el presidente y su esposa, o sea, la primera dama, y vimos un acto bastante diferente a los que habíamos estado viviendo anteriormente. Y pues compararlo con los anteriores, pues es una cosa que no viene mucho al caso, que todo el mundo los anda comparando. Y no puedes comparar tampoco a todos los presidentes, porque cada presidente tiene sus situaciones especiales. Veíamos cuando estaba el PAN o cuando estaba el PRI en el poder, y veíamos que había mucha gente en Palacio Nacional. Ahorita ya es casa del presidente, antes eran las oficinas gubernamentales federales, y pues vimos que la gente estaba contenta, claro, estaba contenta, pero el primer año de Peña Nieto, el primer grito de Peña Nieto, la gente estaba feliz. El primer año de Felipe Calderón, la gente estaba muy feliz. Con Vicente Fox, aunque lo dio en San Miguel de Allende, estaba feliz. O sea, los primeros años del grito, todos es aplausos, bravo, yo te quiero, yo te adoro. Pero conforme van pasando el tiempo para finalizar el sexenio, pues la gente queda muy contenta, que normalmente no quedamos contentos el pueblo mexicano al finalizar los 2 últimos años del sexenio, como pudimos ver el último de Peña Nieto, el último de Calderón, que estaba con la guerra contra el narcotráfico, Peña Nieto, pues 1000 problemas que habían salido por gracia o desgracia o por voracidad de sus secretarios y los de abajo por obtener ciertas cuestiones económicas o sociales o como quieran ver. Y ahorita con el presidente Andrés Manuel, pues se vio un cambio muy drástico en la forma de dar el grito. Los 20 vivas que se esperaban, puede ser pues que ya viva Cuba, viva Venezuela, viva la dictadura, por ejemplo, pues no lo puedes decir. No puedes decir esas situaciones. ¿Tú crees que el presidente estaría a favor de un viva Venezuela, viva Yo Cuba? no puedo saber que está a favor o en contra de Venezuela o de Cuba, pero por desgracia varios dirigentes de Morena han dado signos de congeniar con el idealismo de Hugo Chávez, que Hugo Chávez pues realmente al principio pues iba bien, pero al final se aferró al poder. Es lo que pasa muchas veces con los presidentes. Una vez que están allá, se aferran al poder, tratan de cambiar la constitución, tratan de cambiar las leyes y pues terminan lo que está ahorita, por ejemplo, Venezuela. México, pues es muy difícil que pase, así como que pase en Estados Unidos y otros países, tienen muchos candados, pero sí podría llegar a suceder. Bueno, yo solo diría que fallaron entonces los pronósticos de todos los que decían que el presidente iba a decir 20 vivas, entre ellos la 4T, que viva la 4T, que viva Cuba, que viva Venezuela, que viva Cárdenas, que viva... En fin, la realidad es que no pasó. Llegó un consenso de la gente en el cual pues estuvieron todos conformes, estuvieron de acuerdo, que fueron 20 vivas, pues que nadie los puede reprochar. Vamos a regresar de un corte comercial y no le cambien. Festival Tecate Arcadia 2019. Caifanes, Café Tacuba, Los Auténticos Decadentes y muchas bandas más. Sábado 5 de octubre, Hacienda Chichi Suárez. Boletos en eticket.mx. Patrocinado por Tecate. Evita el exceso. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita.
Regresamos a Contrapunto Político y estamos platicando acerca del primer grito de independencia del presidente López Obrador. Y bueno, generó mucha polémica también y mucha crítica de parte de los dos expresidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Qué decir de estos comentarios, de estos twitters que tienen ahora sí que los expresidentes contra López Obrador? Jorge, ¿cómo los ves? Bueno, tengo dos, lo que mencionaba Jorge, el tocayo, que se aferran al poder y cambian la constitución los presidentes, que hacía referencia a Hugo Chávez. Los regímenes políticos no siempre o buscan cambiar siempre las constituciones. Peña Nieto cambió la constitución en el 23, en el 123, en el 27, en el 28 para el tema energético y el gobierno fue un desastre. El de Peña Nieto fue manchado por la corrupción. Hoy si a la gente le preguntas Peña Nieto o PRI y hacen sinónimo de la corrupción, o sea, siempre se hacen los cambios. El primer grito de Calderón venía bañado de una ilegitimidad por el fraude electoral de 2006. Si no hubiese pasado ese fraude, por eso no debemos de olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque la historia es fundamental. Hoy este país no tuviera tantos índices de delincuencia, pero el primer grito de Calderón fue complejo porque estaba bañado por un fraude electoral a un año de ese fraude y Peña Nieto ya se había sacado lo de la Casa Blanca, ya para septiembre, el 15 de septiembre del 2013 ya estaba el caso que había presentado Carmen Aristegui meses antes, el tema de la Casa Blanca, y ya había salido también la gaviota a decir que la casita, pues ella con sus ahorros la había comprado. Ahora bien, Calderón, pues la gente sabe, ustedes conocen a Felipe de Jesús de Sagrado Corazón, Calderón Hinojosa, no puede hacer ni un partido, o sea, están haciendo con su esposo un partido que se llama México Libre y que no pueden reunir a 300 personas por distrito federal electoral. O sea, esa es la comparación. Morena, el movimiento que encabeza Andrés Manuel, que lo llevó a la presidencia, generó un partido político de masas de ciudadanos alrededor del país, en cada comunidad donde tú te pares, en Yucatán y en el país, ya estuvo el movimiento, ahí estuvo Andrés Manuel en una gira de casi 12 años a lo largo y ancho de la República. ¿Quién le puede creer a Felipe Calderón? Es un tema de ardidos, es un tema de que ve que hay un pueblo que quiere a su presidente, que hay una legitimidad con el presidente. Ahora, la política pública es otra cosa. ¿Cómo estamos evaluando si está funcionando o no? Eso lo va a decir la gente, pero en el cariño, en la legitimidad, en el arrastre de la plaza pública, Andrés Manuel lo gana. Este señor de Felipe Calderón, lamentablemente, no puede hacer ni asambleas, no va a lograr ni la constitución de su partido político para poder competir en el 2021. Eso te habla de que el pueblo sabe quién es quién. Fox, por favor, que se dedique a cultivar. No sé, que regrese a Coca-Cola. Fue un error comprar un gerente a gobernar este país, como el error que más a rato voy a plantear sobre el gerente de Yucatán. Pero yo creo que no tiene validez, no hay legitimidad. Si hoy se hiciera una encuesta y dijeras, ¿quién te gustaría que fuera presidente de la República? ¿Calderón, Fox o Andrés Manuel? Y también hay que poner a Peña Nieto a ver qué va a decir el pueblo, y yo creo que Andrés Manuel se los lleva de calle, ni juntando a los tres pudiesen darle competencia, ¿no? Jorge, ahora sí que... Jorge 1 y Jorge 2. Sí, están ahora sí que crucificando el PRI y el PAN. Jorge, No, ¿tú lo pues ves así ya en la lona? es normal. No Bueno, se pueden... Ahora sí que... yo veo muy difícil que el partido que estaba en el poder anteriormente pues resucite. O sea, está prácticamente en terapia intensiva. Podría ser, ya le pasó una vez y resucitó al tercer día prácticamente. El PAN pues tiene sus problemas internos, esto de que conversa Jorge sobre Calderón, pues es muy relativo, porque la que quiere ser presidente es su esposa Margarita, que por desgracia le fue muy mal en los debates y fue cuando tuvo que salirse de
carrera por la presidencia. ¿Por desgracia para ella o...? No, pues por desgracia, para quién sabe. O sea, no sabemos qué pudo haber pasado. Bueno. Como se ve a Anaya también, no lo sabemos. Perdón, permíteme que te interrumpa, Jorge. Esta 4T, como lo llama el presidente, y compararla con pues, la primera, segunda y tercera Sí, transformación. como salió en el desfile, por ejemplo. ¿No es exagerado o ves que se está dando una transformación nivel cuarta? Se puede hablar de una cuarta transformación, una cuarta revolución, pero todavía no se puede ver. O sea, tiene que pasar una cierta cantidad de años para ver los efectos. O sea, cuando Peña Nieto entró y se hizo el pacto entre todos los partidos para que saliera bien el país, digo, no les van a gustar ciertas cosas, me voy a sacrificar en teoría, yo no sé por qué se sacrificó, me van a odiar, pero es un proyecto a tantos años. La cuarta transformación de Morena, por ejemplo, me parece perfecta. O sea, todos queremos un cambio drástico y radical, pero sin que nos afecte al pueblo mexicano, a ti, a mí, y a Jorge, a cualquiera que no nos afecte en cualquier situación. Pero no podemos hablar de una cuarta transformación aún, porque no se están viendo los cambios. O sea, los cambios de los famosos ninis que les dan un dinero, pues no es un cambio. O sea, porque y además perjudican porque está yendo un presupuesto hacia otro lado que hemos visto en las redes sociales y en documentos que no lo están aprovechando para otras situaciones. Las becas de estudiantes, pues también no se están aprovechando más para otras cosas. Vemos en el Twitter las fotos, sean reales o no, pero no todos lo hacen, pero muchos sí. Jorge, pero ¿no crees que en esta ocasión, después de lo que pasó con Peña Nieto, de esta inmensa corrupción donde se hacían negocios, hay que leer el libro de Roberto Rock? No, definitivamente, fue terrible. Decía Roberto Rock que lo menos que le importaba al presidente era... Se deben ir varios al bote. O sea, llegaba Videgaray o los gobernadores y le decían, oye, Peña, tenemos problemas en tal estado, pero Videgaray le está metiendo mucha lana porque está haciendo contratos y negocios turbios. Y le decía, no me interesan los negocios, a mí me interesa quién es tu gallo políticamente. O sea, había una corrupción. Ahora, ¿qué está haciendo el presidente? Porque mencionaste dos apoyos. El tema de los ninis, que es un tema clasista, es un tema que debemos de expulsar de nuestro vocabulario. Sí, pero nosotros lo decimos y él lo dice. De jóvenes en este país que no tenían oportunidades, que es un gran sector en este país, que no tiene oportunidades de acceso, que no nació quizás en las mismas condiciones que nosotros, que no tienen oportunidades de acceso a la educación, a trabajo. Pero ahora este gobierno le está dando una oportunidad. Claro, yo sí coincido en el tema de que puede ser que estos jóvenes estén tomando o con los tutores una especie de conductas que no deben de ser conforme al programa. Pero el programa es bellísimo, le está dando una oportunidad a los jóvenes. Claro, pero está regalando dinero. Y no le está regalando, porque sí, habría que leer la regla de operación. Los jóvenes tienen que ir a trabajar 8 horas para aprender un oficio. Sí, pero ¿qué está pasando últimamente con estas personas? La facultad del tutor es que el tutor le enseñe ese oficio al joven. Chicos, necesitamos ir a una pausa. Está muy bueno esto. Se está poniendo muy bueno. Les pido una disculpa, pero pues nuestro productor nos está diciendo que tenemos que ir a un corte comercial. Así que regresamos. No le cambien, por favor, que seguimos en este tema. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con un sistema de semáforos inteligentes para que los vehículos de emergencia lleguen con prontitud a su destino, detengamos a vehículos sospechosos y mejoremos el flujo vehicular. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Regresamos a Contrapunto Político. Y bueno, estamos platicando acerca del 15 de septiembre, pero del grito de independencia. El grito que se fue a otro lado. Sí, pero bueno, ahorita vamos a pasar al día siguiente, que es el desfile del 16 de septiembre, este desfile militar, en el cual ya hay crítica, como siempre. Y ahorita yo te preguntaría antes, Jorge, ¿se vale usar el desfile para propaganda política? Esto teniendo en cuenta que hubo un contingente de los beneficiados de los programas sociales, había adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, bueno, hasta las famosas pipas, estas que no se compraron,
o más bien se compraron sin licitación. Entonces, ¿no es propaganda política, Jorge? Yo quiero, estábamos concluyendo el anterior corte con un pequeño debate o disparidad de pensamientos o de información con el camarada Jorge. Yo creo que el programa hay que erradicar la palabra ninis, que eso fue algo creado por esta derecha neoliberal, donde solo segregaba a los jóvenes a decirle que ni trabajaban ni estudiaban. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es una política pública donde se está atendiendo a los jóvenes que necesitan un trabajo o necesitan una oportunidad de aprender un oficio. El sector es amplio, es grandísimo en este país y hay errores, claro. Son 900,000 jóvenes que ya tienen una oportunidad. Hay muchos tutores, empresas, pequeños talleres, comerciantes que le están dando una oportunidad a los jóvenes y que van a trabajar 8 horas, como la regla de operación del programa dice de 5 a 8 horas, y le enseñan un oficio. Ahora bien, si el tema de que hay jóvenes que no van o hay tutores que están cometiendo errores diciendo vamos a dividir la lana, no vengas a trabajar, eso es un tema de corrupción y se va a atacar, y yo confío que las autoridades van a corregir este tema, pero como cualquier programa que inicia, tiene áreas de oportunidad, y yo creo que el siguiente año, en este mismo presupuesto, van a corregir esa área de oportunidad, pero el hecho del programa en sí es una belleza, es una política pública que no existía, y además, también mencionó el compañero Jorge, del tema de las becas. Yo fui un joven que hubiese yo querido que hubiesen becas en mi proceso. Habían becas condicionadas, ahora son becas en la preparatoria universal. Van a tener los jóvenes acceso a una beca para que puedan estudiar. Eso yo creo que es más importante, que le demos una oportunidad al joven que estudie con esta beca, que se vaya en una casa blanca, que se vaya en $1,000 millones de pesos, $1,000 millones de dólares en desvíos de recursos en Pemex. Yo no quiero que esté el dinero ahí en corrupción, yo quiero que esté el dinero en becas, y eso es lo que yo digo. ¿Qué fue el tema del desfile? Sí, para mí no fue correcto. Yo creo que, ¿qué quiso hacer el presidente? Yo, desde mi punto de vista analizado, quiso hacer el presidente desmilitarizar. Es decir, vamos a ciudadanizar más el tema del desfile, metiendo cosas. Tuvo la Guardia Militar, que de hecho fue muy... la gente aplaudió, la Guardia... Fue la más aplaudida, la Guardia Nacional, perdón. La más aplaudida fue la Guardia Nacional. Fue la más aplaudida. ¿Por qué? Porque la gente tiene una esperanza en esa política pública que se diseñó con todas las fuerzas políticas en un consenso. Jorge, ¿la Guardia Nacional va a resolver el tema de inseguridad? No lo sabemos, porque es un... ¿Confías en el presidente en ese sentido? Está muy difícil la cosa en la Guardia Nacional. Pero antes de tocar de la Guardia Nacional, igual pues responderle a Jorge, lo de los ninis y todos los programas estos me parecen perfectos, son muy buenos, pero de hecho en lo que se les estaba dando a estas personas que no estudiaban y trabajaban y no hacían nada, pues se redujo en el presupuesto que viene, ¿no? Las becas, pues son buenísimas las becas. Yo también hubiera querido que me dieran una beca para la preparatoria, para la secundaria, para la universidad, que estaban condicionadas a personas que estudiaban, tenían un promedio en el 95 prácticamente, que es lo correcto realmente. Porque una persona que está truena y truena y truena, pues ¿para qué le estás dando una beca, no? Porque no quiere estudiar, está yendo obligado. Regresando al tema de la Guardia Nacional, me parece una idea buena, pero hay un problema. Los policías federales no están instruidos o no han sido capacitados iguales que un militar. Es totalmente distinta la educación de un militar a la de un policía federal, a la de un policía... Sí, porque los militares... Sí, pero... el error con Calderón, por ejemplo, fue sacar a los militares a combatir el narcotráfico. ¿Por qué? Porque la policía municipal, estatal y federal fue rebasada. Entonces, ¿qué nos quedan? Por los militares es la única fuerza que tenemos. Pero los militares son para guerra, están hechos para matar realmente. Sí. ¿Ok? Entonces viene una situación en el norte del país, gracias a Dios en Yucatán no la tenemos, o aparentemente no, y de repente aparecen, en un enfrentamiento mataron a 20 personas, de los cuales 18 eran delincuentes, y una bala perdida a una niña y una bala perdida a otra persona. Y satanizan a los militares, pero los militares son para guerra, no para estar cuidando a la sociedad. Pero lo están haciendo, y con esta hibridación de la Guardia Nacional,
Pues es un poco difícil. De hecho, los policías federales estaban quejando de que los militares los estaban maltratando. Y puede ser que sí sea, porque los militares se sienten superiores a los policías y realmente armamentísticamente y tácticamente, pues son muy superior. Un cabo es muy superior a un policía federal, o sea, en cuestiones de guerra, o sea, sobrepasado impresionantemente. Creo, Jorge, que vamos a tener que invitarte a la radio para poder Sí. platicar contigo. No, esto va para largo, más, podemos porque la verdad es que pasarnos ya a se la nos radio. está acabando el tiempo. Bueno, yo sí quiero reconocer a la secretaria de Fomento Turístico, a Michelle Friedman, que se me hace una mujer trabajadora, que está haciendo un gran esfuerzo por esta 17ª cumbre mundial. Y pues bueno, donde habrán 30 laureados, donde se busca reconocer la cultura maya, las playas, los pueblos mágicos, la gastronomía yucateca, sitios arqueológicos, el equinoccio de otoño, nuestra gente, por supuesto, las haciendas, los cenotes, en fin. Eso, sí, los cenotes. Y vienen varias personalidades de diferentes pues, países. Que han ganado el premio Nobel. Y que han ganado presidentes y este todo, ¿verdad? premio. Y está muy interesante el tema que va a haber para la situación internacional para Yucatán, pues nos pone en el ojo del mundo. Porque Somos referente de paz. somos la segunda ciudad más segura de América Latina. Sí, No es una cuestión de ahorita, ¿verdad? Es un trabajo que se ha venido dando en Yucatán desde hace mucho tiempo, que se agudizó la seguridad hace 16, 18 años, sí, por las situaciones que se viven en el país, pero Yucatán es una de las mejores ciudades para vivir, de la calidad de nosotros, como decía, la comida. Totalmente de acuerdo. Es un paraíso a Solo nivel el mundial. contraste es que la gente vive con 100 pesos en su casa. Y la posición clave que tenemos en el mundo, que somos una península que mira hacia el norte. Creo que es la única o nada más hay dos. Bueno, tenemos que seguir platicando de estos temas porque... Por pues, radio vamos a seguir platicando. yo creo que por radio vamos a seguir platicando los jueves a las 4 de la tarde, aprovecho para decirlo, por el 102.3 FM. Nos despedimos y pues gracias por su atención. Gracias, Jorge. Gracias, Tony, a ti. Gracias, Jorge. Y pues les agradezco a ustedes también por su atención. Muchísimas gracias y pasen muy buenas noches. We'll be right back.